en general tenemos gente adulta, y cuando digo adultos creo que más bien mayores. La media de edad yo me atrevería a decir que está por encima de los 50 años. O sea, usuarios únicos, pues no lo sé, podría ser unos pocos cientos de miles al mes, ¿no? O ese tipo de métricas que no hemos manejado. Más o menos podrían ser pues 30.000 usuarios diarios y simultáneamente pues alrededor de 5.000 en la hora punta. Mi visión es un poco más la de un artesano que quiere dedicarse a algo que le guste y ganarse la vida con ello, ¿no? Entonces, de alguna forma, Ludoteca para mí es como mi proyecto vital, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Dinero. Hoy tengo un invitado especial, un veterano de Internet y de proyectos digitales. Vamos a hablar del juego online, pero no del juego online de casino, casi es un mundillo un poco más oscuro, sino el juego online de juegos de toda la vida, de la baraja española, del chinchón, del tute, del mus, este tipo de juegos que hemos jugado toda la vida. Y hay una empresa que vive de ello, de juegos online. Entonces, para eso tengo a Juan, que nos va a contar un poco la historia de su empresa ludoteca.com. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Chomi, gracias. Pues yo te contacté porque quería hablar con una empresa de juegos online y dije, a ver qué juego se juega por aquí mucho y es popular. Entonces vi el MUS, que era un juego que es muy popular en esta zona, y tu empresa, o tu proyecto online, ludoteca.com, fue el primero que me salió en Google. Y entonces por eso que decidí contactarte. Entonces, antes de hablar de lo que es el proyecto, cuéntame un poco quién eres, qué estudiaste y un poco los años previos a montar este proyecto. Yo estudié informática ya hace mucho, casi diría que casi a estas alturas de las primeras promociones, de cuando todavía era bastante nuevo, y coincidió que cuando todavía tenía relativamente poca experiencia laboral, cuando tenía 30 años, así, había trabajado en la administración, y fue cuando surgió, bueno, el boom de la web, ¿no? Y en aquel momento había muchas expectativas, como mucho camino por explorar, ¿no? En cuanto a servicios en Internet. Y yo tenía esta ilusión de los juegos que siempre me habían gustado. Mis recuerdos de infancia y de juventud, con familia, con amigos, muchos de los mejores recuerdos están ligados a estar sentado en una mesa jugando, ¿no? A cartas, a parchís, a otro tipo de cualquier juego, ¿no? Y bueno, era algo que me gustaba y que ya tenía en la cabeza que podría ser posible. Y cuando esa explosión de la web, vi que había ahí, o pensé que podía haber un nicho, coincidió también con un momento en que personalmente no tenía muy claro por dónde tirar. Mi vida dio un giro, un cambio de ciudad, una situación de inestabilidad laboral, y bueno, se juntaron todas las circunstancias para lanzarme con este proyecto, ¿no? También tuve un apoyo económico para poder por lo menos arrancar durante un tiempo, y así fue. En definitiva, fue un proyecto bastante personal, ¿no? Porque estamos hablando del año 2000, cuando más o Sí, menos arrancaste este proyecto, el boom de las .com, ¿no? Que hubo ahí sí, una coincidió burbuja. justo a final de los... empezamos a trabajar en ello ya. Bueno, yo estaba trabajando por mi cuenta, pero tenía, digamos, un boceto del proyecto, ya tenía algo hecho, pero en el año 2000, fue en el año 2000. Ahora ya queda lejísimos, pero bueno, yo Claro, todavía porque lo tengo como algo reciente. claro, me has comentado que tú tenías tu trabajo de funcionario en la administración, digamos, un trabajo cómodo, con un sueldo, digamos, ¿no? Cómodo, pero sí que tú tenías esta inquietud o esta iniciativa de, oye, quiero hacer algo diferente. Y los juegos, pues ahí viste la oportunidad, ¿no? De decir algo tradicionalmente físico, de digitalizarlo y permitir a más gente, ¿no? Jugar a estos juegos. Vamos, yo ya había pensado que eso sería posible antes de conocer la web, unos años antes, y luego ya pues empecé a explorarlo, a ver qué es lo que había. O sea, sí que hubo una fase antes de lanzarme con el proyecto en el que cualquier cosa que hubiera en la web relacionada con juegos tradicionales, o sea, este tipo de juegos
a veces se llamaba casual games o este concepto de juegos, por diferenciarlo de los videojuegos, ¿no? Que ya es otro mundo posiblemente más complejo que para desarrollar necesita otras herramientas. Y vi que era posible porque ya entonces había bastante, había por ejemplo algún servicio como Yahoo que tenía conectaba a miles y miles de personas, ¿no? Que jugaban. Sin embargo, en el ámbito hispanoparlantes, a los juegos ya más tradicionales de aquí, por ejemplo el parchís, por poner un ejemplo, bastante paradigmático, pues no había nada, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo sospechaba, es curioso porque en aquella época, por ejemplo, se hablaba de la publicidad online o había proyectos en realidad muy inmaduros que habían conseguido un éxito porque tenían generaban unas grandes expectativas, ¿no? Yo aquí veía que podía haber un nicho, no tan grande, pero bueno, podía haber un nicho suficiente como para conseguir usuarios que de alguna forma permitiesen que me pudiese dedicar profesionalmente a ello. Pero curiosamente, al cabo del tiempo, aquellas expectativas que eran muy exageradas, al final de los 90 recuerdo algún libro que posiblemente lo tendré ahí detrás, que hablaba de la cantidad de dinero que se podría conseguir haciendo algo nuevo online, ¿no? Yo no acababa de creérmelo, pero sin embargo sí que creía que había ese nicho, ¿no? Y no fue desde luego para tanto como o por lo menos lo que hemos conseguido no es un gran éxito económicamente, pero realmente hemos conseguido fidelizar un nicho de usuarios, ¿no? De usuarios de gente que ha querido que ha querido engancharse o que ha querido disfrutar de los juegos online, ¿no? Que buscaba ese tipo de servicio, que en cuanto tuvo la oportunidad de conectarse a internet durante mucho tiempo, buscó ese tipo de entretenimiento y nos ha permitido pues seguir adelante de una manera digna. Claro, porque al final lo que has repetido, ¿no? Es un nicho, que mientras otros igual se centraron en juegos, pues el póker más tradicional o cosas más mainstream, tuviste la oportunidad en juegos tradicionales y más, sobre todo los que se juegan en España, ¿no? Por lo que dices, el parchís o estoy viendo en tu web, ¿no? La pocha, el cinquillo, o sea, que son juegos que fuera de España igual no se conocen, pero que aquí pues tiene su público, ¿no? Entonces fue centrarse en esto como factor diferencial, ¿no? Yo en principio, porque bueno, tal como te estoy contando, digamos que era una iniciativa muy particular mía. En aquel momento no se podía hacer digamos, un proyecto de negocio. Recuerdo, tuve el asesoramiento de una, bueno, digamos oficial, ¿no? Tuve la oportunidad de recibir o de poder comentar la idea y, y bueno, yo me he dado cuenta que no se podía aplicar ninguna sistemática ni nada, era muy incierto todo y todavía supongo que lo sigue siendo siempre que quieras emprender un proyecto de este tipo, ¿no? Y yo tenía la idea de abarcar juegos tradicionales de todo el mundo. O sea, pensaba, mi idea era un público de usuarios de todo el mundo que tuvieran una inquietud particular por juegos muy concretos o conocer nuevos juegos. O yo buscaba libros de juegos desconocidos para nosotros, pero que fueran tradicionales en otros lugares del mundo. Luego, enseguida, una vez que arrancamos con ello, me di cuenta que ese perfil prácticamente, o sea, existía, pero era muy especializado y no era muy numeroso. En definitiva, con eso no se podía salir adelante de forma profesional, ¿no? Sin embargo, ahí había, digamos, para explorar no, había un público que no tenía un servicio en aquel momento todavía, que era los juegos tradicionales, en particular en España, y ya con el tiempo también de hecho ahora mismo tenemos más usuarios que van entrando desde Sudamérica. Básicamente es el mundo hispanoparlante. En principio, yo no sé si por la evolución de Internet o por los juegos que ofrecía, teníamos mayoritariamente solo españoles, pero ahora cada vez por lo menos el número de registros que tenemos, el número de gente nueva que va accediendo, es mucho de Argentina, Venezuela, ahora Cuba,
Estados Unidos. Depende un poco de los nuevos juegos que hemos ido introduciendo. Vale. Y volviendo un poco a los orígenes, tú tienes la idea, porque eres informático de formación, no sé si programaste tú todo, ¿cómo fueron estos primeros años de crear el proyecto? Bueno, cuando vi que era técnicamente posible hacer este tipo de servicio, empecé a estudiar las herramientas de programación HTML, lenguajes de programación que se utilizaban, todos los protocolos de... en aquel momento, además, yo tenía esa capacidad que ahora me resultaría mucho más difícil de absorber mucha información, ¿no? Era, pues bueno, cuando tenía tu edad, básicamente, ¿no? Y esa ilusión, ¿no? Y entonces vi que era posible incluso que una sola persona lo hiciese. O sea, yo de pronto vi que podía abarcar todo el conocimiento posible para hacer la herramienta completa, ¿no? Claro, con el tiempo me he dado cuenta que sí, ese desarrollo inicial, el programar los juegos, porque luego, bueno, pues gráficamente, por ejemplo, no necesitas un desarrollo tan complejo como un videojuego. Digamos que para la web es algo más sencillo de hacer, ¿no? Y no necesitas unos gráficos muy complicados, no necesitas unas herramientas. Y eso más o menos lo puedo hacer. Luego, con el tiempo, aquí ya me estoy adelantando, es algo que me puedes preguntar más tarde, pero luego vas viendo que más allá de esas labores que son las que a mí me hacían ilusión, las de programar, la de generar algo nuevo, luego el proyecto implica otra serie de tareas rutinarias, de gestión, bueno, de muy diverso tipo que desde luego requería más trabajo, que por eso al final somos un equipo pequeño, pero no lo hago yo todo solo. Pero bueno, a mí me gusta en la medida de lo posible seguir centrándome en eso, en desarrollar juegos o mejorar el aspecto gráfico, este tipo de cosas que es lo que más me satisface. Claro, que es el origen y la idea, ¿no?, del proyecto, porque al final, por lo que veo, has construido una empresa que lleva 20 años en el mercado funcionando, que yo creo que hay pocos negocios digitales que tengan tanta historia, ¿no? Y que sigues monetizando a día de hoy. Y que imagino que desde cuando empezaste en el 2001 a hoy, el camino, o sea, habrá cambiado todo completamente, ¿no? Desde el tipo de perfil de usuarios, los juegos a los que se buscan. ¿Cómo ha evolucionado lo que es la empresa en estos 20 años? Así resumido. A ver, te podría hacer una explicación así, un resumen cronológico, ¿no? Cuando empezamos en el año 2000, ya te he dicho más o menos que para mí era muy incierto cuál era el público, sospechaba que podía ser, ¿no?, ese público de juegos tradicionales, ¿no? Y por eso nos fuimos luego enfocando definitivamente, exclusivamente en esos juegos, y aquellos que yo inicialmente pensaba juegos de todo el mundo y demás, eso lo fui aparcando. En principio teníamos, bueno, hubo un momento en que arrancamos en el año 2001 con la primera versión de la web, todavía sin que estuviera tan trabajada, y prácticamente sin hacer nada. En aquella época los usuarios iban llegando. El número de usuarios iba incrementándose porque coincidió con la explosión, bueno, sí, diría explosión o la generalización de las conexiones permanentes, el ADSL, luego más tarde la fibra. Entonces ahí tuvimos una década en la que además fuimos cambiando, mejorando las versiones o haciéndolas más atractivas y añadiendo muchos juegos, en las que el número de usuarios fue aumentando. Le tuvimos que dar muchas vueltas porque no sabíamos todavía, al arrancar, no sabíamos qué modelo de negocio aplicar. Mi idea o la idea inicial era que poniendo publicidad, poniendo banners, en aquella época se hablaba de banners, eso podía generar ingresos suficientes. Luego nos dimos cuenta que en aquella época no, bueno, había unas expectativas muy grandes respecto a la publicidad online que se vinieron abajo, entonces no tuvimos que hacer, bueno, optar por el modelo de el freemium, que no sé si se sigue utilizando ese término, ¿no? De ofrecemos los juegos de forma gratuita, pero hay una serie de prestaciones por las cuales tendrás que pagar, ¿no? Eso ha implicado tener que hacer, pues, mucho trabajo, digamos, de gestión en relación a los pagos, en relación a el trato con el usuario, de estar atendiendo.
que era lo que a mí no me gustaba, ¿no? Pero bueno, que hemos tenido que tirar por esa vía. Pero igual lo más interesante es ver cómo ha ido evolucionando en relación a lo que me preguntabas, el tipo, no tanto el tipo de usuario, sino el modo de uso, ¿no? Inicialmente, este tipo de juegos tenían o sea, combinaban el aspecto competitivo que tienen de por sí, la gente quiere jugar y ganar a esos juegos, ¿no? Con el aspecto social. De alguna manera era los antiguos chats de ya, ahí sí que me tengo que remontar al siglo XX, ¿no? De cuando la gente se enganchaba a los chats y conocía gente y conocía a otra gente. El famoso chat de Terra este Sí, tan era la famoso, ¿no? época de cuando Terra, que en realidad yo no veía nada, pero tuvo unas grandes expectativas, ¿no? Entonces, nosotros en Ludoteca ofrecíamos esa combinación de entras, conoces gente y juegas, ¿no? Y como yo diría de bastante buen rollito. La gente, y es más, era lo que nos transmitían, ¿no? Yo podía entrar, chatear con la gente y decir, oye, yo soy quien estoy programando esto, si quieres darme ideas, me las das, ¿no? Y veías que surgían conversaciones muy amigables y muy... Entonces la gente iba buscando mucho eso. Podías entrar a jugar y era muy habitual preguntar, ¿eres chico o chica? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Ese tipo de cosas que hoy por hoy están fuera de lugar, están ya son como es intrometerse directamente, ¿no? Y eso no. Y entonces, realmente en estos ya veintitantos años ha habido un cambio muy grande. Porque yo diría que hasta el año 2010 más o menos, durante esos 10 primeros años, dábamos cobertura a esa doble necesidad social y necesidad de jugar. Y luego yo creo que el punto de inflexión fue, yo diría que cuando surgió Facebook y luego WhatsApp, en definitiva, las redes sociales, y las redes sociales han dado, digamos que ahora cubren esa necesidad porque son más adecuadas para eso, la necesidad social. Ahora ya la gente igual no se plantea tanto esto de eh, entro a jugar y de paso a conocer gente, sino si quieres, tienes la opción de en cualquier momento de estar en contacto con tu propia gente. Y si quieres conocer a gente nueva porque quieres ligar, por ejemplo, ya tienes servicios especializados para eso. Entonces hay una evolución en ese sentido, yo creo bastante clara, y ahora lo que ofrecemos o el público que entra en nuestra web busca jugar, básicamente jugar. También tiene ese aspecto social, pero desde luego ya la gente, ahora por ejemplo, ya ni habitualmente ni se saluda. Realmente la experiencia de jugar un solitario, que es uno de los parte de los juegos que ofrecemos, por ejemplo, el hacer puzzles o sudokus, para mí es una experiencia muy parecida a la de jugar incluso al mus, por hablar de un juego muy, muy social, ¿no? Que en relación a algo que antes has nombrado, el mus, y de alguna forma llegaste a esta web porque estabas buscando sobre el mus, y es curioso porque es ahora ya algo que puede ser útil para cualquiera que esté escuchando, ¿no? Un juego tan social como el mus en el que tiene mucha importancia la conversación, no tiene tanto éxito en internet. En aquella época había algunas iniciativas de webs que ofrecían el mus, ¿no? Por ejemplo, no podías encontrar donde jugar al parchís, pero sí al mus, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo yo enseguida me di cuenta que primero nuestra propia experiencia, desde luego a mí no soy muy musero, pero de jugar me gusta jugar en persona. En la web me parece que pierde. Sin embargo, otros juegos cuya dinámica es más sencilla y que no requiere tanto ese aspecto social, esta conversación, como puede ser el parchís, la escoba, chinchón, o el dominó, en los que realmente tienes que hacer, cada vez que te llega el turno, haces un clic o dos, unas acciones muy sencillas, que no significa que el juego no sea complejo, porque igual tienes que estar pensando muchísimo para jugar bien a ese juego, pero la dinámica es muy sencilla y esos juegos, sin embargo, son mucho más fáciles de trasladar a Internet o mucho más atractivos para jugar a través de Internet, ¿no? Atraen más público.
Claro, al final el mus es súper sociable, necesitas muchas veces conocer a la pareja con la que estás jugando, o sea, es mucho más También. complejo, ¿no? Online son lo que dices, dinámicas más sencillas de A, B, C, D, a nivel de acciones, aunque luego el pensamiento sea otro. Y es muy interesante lo que comentas, ¿no? En la primera década, el mundo de los chats, que es como era Internet, ¿no? Era un lugar donde chatear y la excusa igual, o sea, mucha gente probablemente entraría por el chat y la excusa era el juego. Y luego después como que se ha verticalizado todo mucho más, ¿no? Los chats ahora hay aplicaciones específicas para conocer gente, los juegos hay sitios específicos para jugar, es como que está todo mucho más verticalizado. Para hacer un resumen de esos primeros 10 años, ¿cuántos usuarios podíais tener al mes y cómo fue el tema de la monetización? A ver, la métrica que yo mejor recuerdo y que más solíamos tener en cuenta era el número de usuarios simultáneos. A ver, ahí hay algo bastante constante. Siendo un servicio de ocio, cuando digo constante, digo es, digamos, la curva de usuarios que tienes a lo largo que están conectados a lo largo del día. Y claro, el momento en el que más usuarios hay, más o menos, es por la tarde-noche, ¿no? A partir de más, puede ser entre 8 y 12 de la tarde. En aquella época estaba más marcado porque teníamos usuarios, casi todos procedían de España. Ahora ya tenemos también bastantes usuarios de Sudamérica y entonces se reparte más. Pero bueno, eh, más o menos solían juntarse del orden de... El máximo fue hasta alrededor de 6.000 usuarios, era 5.000, 6.000, era habitual durante la tarde-noche, simultáneo. Que esto es gente Eh, jugando a la vez a diferentes juegos, ¿no? Conectados a la Eso página es. jugando. Y entonces empezamos, el primer año pues tendríamos, no sé, hasta 500, luego fue creciendo progresivamente y más o menos alrededor del año 2010 fue cuando alcanzamos el máximo. Y esa métrica te diría, usuarios únicos, pues no lo sé, podría ser unos pocos cientos de miles al mes, ¿no? O ese tipo de métricas que no hemos manejado tanto. Y más o menos podrían ser pues 30.000 usuarios diarios y simultáneamente pues alrededor de 5.000 en la hora punta. Ahora, por ejemplo, bueno, luego en usuarios, esto fue hasta el año 2010 y fue un crecimiento bastante constante. Luego decreció, yo creo que fundamentalmente por el auge de las redes sociales, ¿no? Porque esa verticalidad que tú decías, porque ya realmente ofrecíamos algo más especializado y ya no dábamos, ya no somos la referencia para otro tipo de necesidad. También hubo una época, diría que casi toda la década pasada, en que íbamos perdiendo usuarios también porque técnicamente se había quedado obsoleto esto ya no sé si entrar en detalles técnicos, pero bueno, lo basábamos en el software Java. Sí, sí, el Java se desapareció, ¿no? De la Eso web. es, sí, ya veo que estás un poco al tanto, pero en aquella época cuando lo creamos, eh, ofrecía unas posibilidades que además prácticamente no se puede, era la mejor herramienta para poder hacer elaborar este tipo de servicio. Luego, digamos, los estándares de desarrollo web han ido en otra línea. Tuvimos que ponernos las pilas, empezar, además arrastrábamos ya toda una dinámica de trabajo y entonces no teníamos la misma capacidad de captar nuevos usuarios. Ahora, entonces, básicamente perdimos la mitad del público y ahora de nuevo estamos poco a poco remontando y actualmente, pues, por ejemplo, ahora que es la tarde, que estamos grabando esto por la tarde, pues es posible que haya unos 3.000 usuarios conectados. Y estamos en 20.000 personas que suelen jugar diariamente. 20.000 personas Y al día, que eso o sea, son como 600.000 usuarios al mes. no, porque en realidad son muy recurrentes los usuarios. O sea, Mm. básicamente todos los días son los mismos. Mira, esto es algo que no te he comentado, pero realmente nuestro público es muy fiel. No sé si es la palabra, pero realmente a quien le gusta el servicio normalmente entra todos los días. Todos los días dedica un rato o mucho rato a jugar. Y la mitad de los usuarios que tenemos, no sé, más o menos te podría decir la mitad de ese orden, no sé exactamente, son usuarios que están suscritos. Tenemos un modelo de negocio que se basa en el tiempo de juego, es decir,
puedes jugar hasta media hora gratuitamente cada día, y si quieres jugar más tienes que suscribirte por una suscripción que, comparando con, por ejemplo, con, no sé, servicios de música o servicios de streaming, pues es muy económica realmente. Sí, eso estoy viendo, ¿no? Que se llama Ludo Plus y que es Lo una llamamos suscripción Ludo Plus. mensual. ¿Y esto cuánto vale, por ejemplo, al mes? Pues al mes, si pagas por un mes, creo que son 2,5 euros. Básicamente, yo la referencia siempre es a la de la suscripción anual, que vale 19 euros un año. Y eso, aproximadamente la mitad de los usuarios habituales optan por estar suscritos y tienen esa opción de jugar durante más tiempo cada día. Esto es muy interesante sobre el modelo de negocio, porque ¿ha sido siempre así el modelo de negocio a suscripción o esto ha sido el resultado de muchos años de probar diferentes cosas? Pues te diría que ha sido siempre. Estuvimos un periodo inicial que fueron unos 4 años en que no generábamos ingresos. Lo intentamos con la publicidad, pero en aquel tiempo la publicidad se había desmoronado y no, vimos que por ahí que no había camino. Entonces lo que hicimos fue con una segunda versión técnicamente, ¿no? Ya una vez que estabilizamos y conseguimos algo que nos parecía que podía ser más atractivo, ya habíamos conseguido suficiente masa crítica de usuarios, porque claro, aquí es muy importante que haya, a ver, es un tipo de servicio en el que necesitas, los propios usuarios son el aliciente para poder, entonces, vamos, le dimos muchísimas vueltas en su momento porque por muy bien que estuviese, por muy atractivo, por muy bien desarrollado, hasta que no consigues un número suficiente de usuarios, no te puedes permitir el lujo de decir, y ahora vamos a cobrar por ello. Porque evidentemente, y esto lo habíamos visto en otros servicios del mismo, similares, bueno, no voy a decir similares porque técnicamente igual eran muy distintos o gráficamente o eran otro estilo, pero en definitiva, dentro del mismo ámbito, que habían, digamos, el término no sé si se sigue utilizando, pero digamos el cerrar la persiana. Veíamos que si lo hacías bruscamente, empezabas a cobrar y una tarifa que no fuera muy económica, los usuarios se podían ir en masa y realmente quedarse en nada, ¿no? Y Claro. esto, hubo servicios a los que les ocurrió esto, ¿no? Entonces teníamos, además, en aquel momento, todavía, estoy hablando del año 2005, cuando dimos este salto, y teníamos mucha precaución porque todavía estaba la cultura de que en Internet todo es gratis, ¿no? O sea, la Sí, gente esto es una pagaba por cultura. las conexiones, pero los servicios, cuando hicimos empezamos a cobrar, la mayoría lo entendieron y esto, pero había gente que nos decía, pero ¿cómo es posible? Es que estas cosas tienen que ser gratis, ¿no? Claro. Luego hemos hecho 2 o 3 momentos en los que hemos calibrado el potencial de la publicidad, ¿no? A medida que teníamos más usuarios, yo siempre pensaba, bueno, pues sería mejor, o a mí me hubiera gustado, poniendo, digamos, utilizando como soporte publicitario nuestra web, el monetizar esto por despreocuparnos de tener que estar cobrando, porque, bueno, tendría unas ventajas, ¿no? Y podría ser más cómodo. No, por lo menos en este caso concreto, y no puedo hablar de una experiencia más global de cómo podría ser en otro tipo de servicios, pero desde luego en el nuestro vemos que el potencial publicitario, desde el punto de vista de rendimiento económico, no ha sido grande, o en todo caso requeriría un deterioro del servicio. O sea, básicamente lo que hemos visto, pues para conseguir ingresos tenemos que invadir de publicidad la página web. Esto de que cuando entras y te empiezan a salir un montón de anuncios, ¿no? Pero viendo que nuestro perfil, el perfil de nuestros usuarios es de... quiero decir que son fieles, son gente que entra diariamente, que dedica mucho tiempo a jugar. Entonces, el darles esa oportunidad de, bueno, tú tienes el servicio limpio de publicidad pagando una pequeña cuota, eso ha funcionado mejor.
Y al Y final a mí es un 19 modelo que me gusta euros, más también. 19 euros al año 20 es un precio bastante asequible. Y yo por lo que veo, entro ahora a vuestra web y sí que veo, claro, no estoy registrado ni tengo cuenta de pago y por lo tanto sí que estoy viendo esta publicidad, ¿no? Veo un banner arriba, otro abajo, que imagino esto es publicidad de Google que la inserta, ¿no? Y si quieres jugar, creo que también te salta un anuncio para antes de jugar. Sí, sí, efectivamente. Te puedo decir que actualmente los ingresos que obtenemos por publicidad, así, a grandes rasgos, ni siquiera lo sé, pero son del orden del 10% de los ingresos que tenemos, con lo cual, bueno, seguimos haciendo pruebas, Claro, marca un poco la diferencia entre los usuarios que están registrados, o sea, que registrados, que están suscritos y no. Si hay que optar por un modelo, y yo a veces todavía me lo planteo, el decir, vamos, en algún momento ya lo hicimos, decir, vamos a quitar la publicidad porque el servicio queda más limpio, más atractivo. Yo creo que ni siquiera nos compensa desde el punto de vista que la propia publicidad, el trabajo que da al gestionarla, ¿no? Desde el punto de vista técnico, de estar en contacto con otra empresa que sirve de intermediaria y tal. Yo, por simplificar el modelo, yo todavía tengo la duda de si decir, vamos a quitar la publicidad, que no compensa, ¿no? También sería un lujo que nos podemos permitir, ¿no? A mí, bueno, claro, mi experiencia es muy particular, ¿no? Aquí me alejaría, y además con todo lo que te estoy contando, mi perspectiva no es tanto la de un emprendedor que pretende, que inventa, monta, digamos, su negocio en Internet, sino más la de, es decir, la palabra artesano, diría, ¿no? Mi visión es un poco más la de un artesano que quiere dedicarse a algo que le gusta y ganarse la vida con ello, ¿no? Entonces, de alguna forma, Ludoteca para mí es como mi proyecto vital, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Y desde el punto de vista de modelo de negocio, sí que pienso, pues igual es mejor definitivamente no utilizar la publicidad como modelo de negocio, porque si nos lo podemos permitir, ¿no? Si podemos generar los ingresos suficientes sin ello, aunque sea con un pequeño coste, pero estamos ofreciendo algo más limpio, que los usuarios puedan disfrutarlo más. Y a veces me hago este tipo sí. de reflexión en la que me doy cuenta que eh, prefiero prescindir digamos, de meter el dinero en la ecuación, ¿no? Y más, de hecho, a mí lo que me gustaría es decir, ojalá fuera un funcionario como lo era antes de empezar con este proyecto, alguien me pagase por ello y me tuviera que despreocupar totalmente del aspecto económico, ¿no? Eh, bueno, es un Sí, poco yo esta creo que visión la que lo tengo. has, lo has dicho muy claro con la palabra de artesano, ¿no? Que al final es un proyecto que nace de un hobby, de una pasión o sea, si el objetivo fuese monetizar y el rendimiento económico, igual la estrategia hubiese sido diferente, ¿no? También es cierto que con la publicidad y sobre todo en el tema de los juegos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a descargar juegos, por ejemplo, a modo aplicación y casi todos estos juegos o muchísimos viven de la publicidad, ¿no? Para seguir jugando te van saltando anuncios. Y es cierto que la experiencia no es la mejor del mundo, pero para el usuario es gratis, ¿no? Jugar, entonces, bueno, pero al final lo pagas de otra forma. En Sí, vuestro... perdona, en Sí, relación a esto que dices, mira, precisamente ahora estamos, bueno, finalizando el desarrollo de una app, es el proyecto en el que eh, más hemos estado trabajando durante los últimos 3 4 años, una app para Android que es compatible, o sea, en definitiva, los juegos más utilizados, que más se juegan en nuestra web, la posibilidad de jugarlos en una app. Y sí, ahí tenemos que de nuevo que explorar, porque es un mundo diferente en el que sí. tal vez la gestión de la publicidad está mucho más estructurada. Yo por lo que he visto como usuario de aplicación, ahora por ejemplo, pues suelo utilizar para aprender idiomas, El dedico un rato Duolingo. todos los días, ¿eh? El Duolingo. Sí, el Duolingo. Y me parece que el uso que se hace de la publicidad es muy razonable, ¿no? El que tienes podría ser en nuestro caso, juegas una partida y luego ves un pequeño anuncio, ¿no? Porque en la web es bastante complejo de gestionar técnicamente y entonces tenemos que empezar de nuevo, es como un nuevo ámbito y tenemos que recorrer de nuevo todo el camino porque son Es mundos muy diferentes a nivel un nuevo de canal. programación, de gestión. El de
las aplicaciones Android y el de la... Y en vuestro caso, claro, porque ahora, por ejemplo, veo en la web, ahora mismo hay 3.000, pone 3.000 jugadores, Sí, o sea, lo estás 3.100. viendo en directo, es lo que te Sí, dice Gabriel. eso es, estoy viendo en directo. Estos 3.100 jugadores, o sea, yo, por ejemplo, no estoy registrado, estoy solo en la página web, ¿cuento como jugador o no? ¿O tiene que ser, o son registrados? No sé exactamente cómo se está contabilizando. Yo creo que son los jugadores. En cualquier caso, como tú, que digamos que estén pasando por la web y sin registrar, de esos 3.000 puede haber 50, por ejemplo, o unos poquitos, o sea, Vale, o sea casualidad. que la Normalmente mayoría son quienes registrados. entran recurrentemente y estos son los usuarios ya registrados. De hecho, el proceso de registro lo podrías hacer en 30 segundos, ¿no? Es muy sencillo. Ni siquiera es estrictamente necesario que des una dirección de correo y es un tema que Sí. hemos dado muchísimas vueltas, hemos pasado por distintas fases porque evidentemente si pones un sistema de registro complicado que requiere muchos datos, algunos usuarios no acaban de completar el proceso, pero bueno, la mayor parte de los usuarios están registrados y la mayor parte de ellos serán usuarios suscritos, porque aquellos que no tienen suscripción, su tiempo de conexión suele ser, el tiempo que dedican cada día es más breve. Claro, que se registran, prueban un poco y luego se van y probablemente no vuelvan, ¿no? Que los que realmente acceden son los que pagan esta cuota anual. Y hablando de pagos, ¿cómo ha evolucionado el tema de la monetización y los ingresos estos años? Muy en paralelo al número de usuarios. Hasta, pues desde el año 2005 hicimos una primera versión a nivel de modelo de negocio, una primera versión en la que decíamos, bueno, puedes jugar gratuitamente todo lo que quieras, pero hay una serie de prestaciones por las que tendrás que pagar. Por ejemplo, utilizar un sistema de puntuación para valorar el nivel que tienes en cada juego y alguna otra serie de cosas que ahora ya ni me acuerdo. Y realmente no funcionó. Teníamos muy pocos ingresos, no era suficiente, no podíamos ir adelante. Entonces, un par de años más tarde, hicimos lo que en aquel momento se llamaba cerrar la persiana, es decir, vamos a ofrecer simplemente un tiempo diario, ¿no? Este modelo de negocio por el que ya optamos y seguimos manteniendo, ¿no? Y entonces ya vimos que la respuesta fue buena, pero tuvimos que forzar en definitiva. O sea, teníamos muchos usuarios que dedicaban mucho tiempo a jugar, que les gustaba el servicio, que estaban disfrutando de ello y tuvimos que obligar un poco más a dar ese paso. Y es el sistema que le hemos dado vueltas. Antes te decía que de vez en cuando hemos valorado a ver si la publicidad podría servir para sustituir el modelo de negocio, darle mayor peso, pero hemos visto que no. Básicamente mantenemos el mismo servicio, unas cuotas muy parecidas. Hemos hecho algún cambio a nivel técnico, pero básicamente lo hemos simplificado, ¿no? Al principio teníamos un modelo un poco más complicado, pero vemos que no merecía la pena. Realmente, una de las cosas que hemos aprendido es que de cara a los usuarios hay que ponerlo todo lo más sencillo posible. Yo tengo una tendencia a hacer las cosas complicadas, muy coherentes, pero muchas veces lo que funciona es lo más simple. Un poco en relación a lo que te decía de los juegos, ¿no? Por ejemplo, el Mus es un juego muy complicado de Complicado. programar, muy complicado de jugar, eh, y la gente cuando entra, por lo menos en nuestro servicio, va a buscar aquello que es muy sencillo, que ya conoce previamente. O sea, a mí mi ilusión era dar a conocer juegos interesantes, que pueden ser sencillos o complicados de todo tipo, pero la gente siempre opta por aquello que conoce ya. Conoce ya y no... hay muy poca gente que quiera hacer ese esfuerzo de conocer juegos nuevos, sino que es reproducir aquello Que no es una que ya plataforma de conoce. descubrimiento, sino que es donde voy a jugar a los juegos que conozco y Sí. lo que dices, directo y al grano, ¿no? Y luego otra cosa de la que no sé si no te he hablado, pero es el tipo de usuarios que tenemos, que igual es algo muy particular de este tipo de servicio y del tipo de juegos que ofrecemos. Y es que en general tenemos gente adulta, y cuando digo adultos creo que más bien mayores. La media de edad yo me atrevería a decir que está por encima de los 50 años. Eh, Hace veintitantos cuando empezamos no era tanto, pero va envejeciendo. De hecho, yo tengo un poco la visión de que de cara a futuro
este tipo de servicio, esto se extinguirá. O sea, no tiene por qué... A ver, estoy exagerándolo, pero básicamente diría que pues mi generación, gente que tiene 50 y tantos o 60 y tantos, o tenemos muchos usuarios de 70, de 80, de casi 90 años, ¿no? En definitiva, gente que ha crecido y ha disfrutado con los juegos tradicionales, ¿no? Sin embargo, te podría poner el ejemplo de mis hijos, ya pues saben jugar, han aprendido a jugar al parchís, a las cartas, de vez en cuando con sus amigos pueden jugar, pero ya no, cuando se ponen delante del ordenador buscan otro tipo de juegos, ¿no? Claro. Entonces ya ya no se renueva, digamos, los usuarios, ¿no? O sea, entonces, igual esta visión es un poco sesgada porque cuando alguien tiene la necesidad de ponerse en contacto con nosotros es porque no controla muy bien, porque tiene problemas, porque le cuesta entender las cosas y esto ocurre más con la gente mayor, ¿no? Entonces, claro, la gente que se pone en contacto vía web o ocasionalmente por teléfono, aunque normalmente no damos servicio, es muy típico que nos encontremos con alguien muy mayor de 70, Claro. 80 años que le cuesta entender y entonces, claro, vamos asumiendo como que, bueno, es que lo que estamos ofreciendo es para gente mayor, ¿no? Y esto se Sí. nota en muchas cosas. Por ejemplo, en general son usuarios más conservadores. Hay una cosa curiosa y es que cuando te decía que tuvimos que renovar prácticamente toda la web, esto fue hace aproximadamente 10 años, cuando ya hicimos el trabajo de reconstruirla prácticamente de nuevo para adaptarla a los nuevos estándares de desarrollo web, ¿no? Del HTML5. Y entonces nos encontramos con que muchos usuarios, una vez que hicimos una nueva versión que nos parecía mucho, bueno, de hecho lo es, gráficamente mejor, solucionando toda una serie de problemáticas que nos habían ido surgiendo, ¿no? Y que basadas en nuestra experiencia. Y la primera respuesta, también nos había pasado previamente con otra versión anterior, de muchos usuarios es, pero ¿por qué lo cambiéis si era perfecto, no? O sea, es Claro. curioso porque la gente solo normalmente se pone en contacto, esto es algo que yo creo que supongo que es general en cualquier servicio que ofreces a través de internet. El feedback que recibes normalmente es de esto falla, esto no me gusta, esto no sé qué, no estás recibiendo los Y mensajes cuando todo negativos. funciona bien no digo nada, pero cuando algo se rompe ahí Esto es es. cuando me quejo. De pronto cambias solucionando muchos problemas y entonces tienes un aluvión de un feedback que dice, pero por favor, con lo bien que estaba esto, ¿por qué lo cambias? ¿No? Y de hecho, Claro. actualmente tenemos dos versiones de la web. Una que a nosotros ya, vamos, la que yo había desarrollado con toda mi ilusión o había dedicado muchísimo tiempo hace 20 años, pero que me parece absolutamente caduca, que ya tiene muchos problemas, que gráficamente me parece que ya no está nada bien. Y sin embargo, hay muchos usuarios que siguen utilizándola y que les dice y les parece que cualquier cambio, cualquier cosa diferente a ello, les parece que es una mierda, ¿no? Sí. Sí, sí, Básicamente. no, desde luego. Es Y yo curioso. entro. Creo que está, perdona, Jacob, creo que está muy relacionado con el hecho de que sea un perfil de gente apegada a esos juegos tradicionales y también apegada a unas costumbres y que no quiere cambios, ¿no? Que quiere seguir disfrutando como lo ha hecho habitualmente. Lo que dices, tienes un público muy fiel y más, y al final es un perfil, ¿no? Que se acostumbra a un diseño y a nada que le cambies, pues ya le requiere aprender algo nuevo que dices, ¿para qué, no? Pero en cualquier caso, todo esto que comentas yo creo que es muy interesante porque normalmente cuando alguien piensa en emprender un proyecto online, creo que no he oído a nadie de decir, oye, voy a desarrollar un proyecto online para que mi público sea gente mayor de 50 años, ¿no? Uh -huh. Y, y esto yo creo que es un nicho muy interesante porque es cierto que aunque igual, oye, la gente, estos juegos puede ser que sean caducos, ¿no? Porque igual en la sociedad ya no se juega, pero la gente que hoy tiene 40, dentro de 10 años tendrá 50. Entonces, sí que el nicho se va regenerando, ¿no? Al final siempre va a haber gente de 50 que necesite servicios. Entonces, yo creo que sí que hay una oportunidad muy interesante para crear proyectos dirigidos a este tipo de perfil de público, pues porque al final es un perfil muy diferente al chaval de 20 años.
y sin embargo es un perfil al que probablemente la gente no está activamente desarrollando soluciones, pero que están ahí, ¿no? Y por ejemplo, antes que has hablado de Duolingo, pues por ejemplo, mi madre tiene 60 y pico años y usa Duolingo todos los días para aprender inglés. Claro, por ejemplo, Duolingo, sé que hay mucha gente mayor que lo usa. Mi padre también usaba, mis tíos. O sea, que es una aplicación que igual lo crearon para gente joven y se dan cuenta que sus mayores usuarios son gente mayor. Entonces, que ahí también hay mucha oportunidad en el negocio para dar servicio a un perfil probablemente no tan digital, ¿no? Inicialmente, pero que yo, por ejemplo, mi madre lleva una racha, no sé, de 300 días de uso de Duolingo todos los días, no sé cuántos minutos al día, que es que al final es un perfil de usuario súper fiel y que se compromete contigo y, por ejemplo, con nivel de publicidad, pues solo con mi madre habrán sacado bastante dinero de publicidad. No sé, en relación a esto lo que estaba pensando, o sea, realmente no lo sé, o sea, yo no te puedo aportar una experiencia. En parte, te he hablado de ello al principio, ¿no? Yo pensaba inicialmente en un perfil, básicamente el mío, ¿no? De gente que le gustasen distintos juegos, que le gustase explorar juegos, ¿no? Luego me di cuenta que era un perfil muy poco numeroso. Entonces, supongo que, no sé, hablabas de Duolingo, supongo que cualquier app, cualquier servicio suficientemente extendido, ¿no? Que tenga, eh, estará muy estudiado y estará muy estudiado para cada tipo de perfil qué potencial tiene, ¿no? No sé, mi hijo, por ejemplo, está hablando de rachas, pues antes de ayer creo que cumplió una racha de 1000 días, con lo cual estoy hablando de alguien de 23 años, o sea que Claro. realmente es un producto que llega a cualquier perfil, ¿no? De edad. De- Igual, por eso yo lo que estaba pensando es que creo que salvo cuestiones generacionales de nuevos servicios que alcanzan una gran popularidad en muy poco tiempo y que creo que eso solo es posible con gente joven, porque la gente joven evidentemente está más abierta a explorar las novedades, pero yo creo que si no, con una visión a largo plazo, hay que pensar en todo tipo de perfil, ¿no? Yo creo que hay que estar abierto a todo. No sé, yo diría que cuando te estaba hablando de gente mayor, que nosotros tenemos mayoritariamente gente mayor, es algo que nos hemos ido encontrando, ¿no? Pero desde luego partiendo de la premisa de que lo que haces podría ser atractivo para cualquier persona, ¿no? Yo creo que por lo menos hay que tener eso en mente. Sí, no, no, yo creo que es un tema interesante porque al final es eso, es perfil normalmente en el que no se piensa, ¿no? Cuando se arrancan proyectos y que pueda haber ahí oportunidad. Y volviendo a vuestro caso, claro, son 20 años de servicio que habéis dado con Ludoteca, o que lleváis con ludoteca.com, que te ha dado a ti para hacer esto tu profesión y que imagino que te habrá dado para vivir bien, ¿no? Porque al final es un proyecto que tiene, digamos, pocos gastos a nivel de mantenimiento tecnológico. Al final es un servicio online, servidores y demás, y luego unos ingresos, pues no sé, has dicho que tenéis 10.000 suscriptores o algo así. Sí, bueno, te he dicho que más o menos son 20.000 usuarios diarios, la mitad más o menos suscriptores, no todos entran diariamente, de hecho el número de suscriptores pues suele rondar ahí los 12.000 o de ese orden, 11 12.000 habitualmente suele ser. También depende estacionalmente, durante el verano son menos, durante el invierno son más, a veces hacemos ofertas y eso hace que el número de suscriptores crezca. Curiosamente, no sé si te lo he dicho, ¿no? O antes de que offline, digamos, te estaba hablando de ello, hemos mantenido un equilibrio, ¿no? Entre lo que necesitamos y para seguir adelante y lo que conseguimos. A priori, yo cuando empezaba digo, ojo, pues esto pensaba en dos escenarios casi extremos, que era lo que cabría pensar, y es que podía funcionar muy bien, porque si los gastos son básicamente desarrollo, bueno, en aquel tiempo todavía el gasto de infraestructura, el gasto de servidores y tal, era más elevado, ¿no? Ahora Mm. ya normalmente resulta más económico. Pero bueno, básicamente es el trabajo que le dedicas. Entonces, por el mismo trabajo podías conseguir muchísimos miles y miles de usuarios y entonces que hubiera sido muy rentable,
o por el contrario que se quede en agua de borrajas, ¿no? Utilizando una expresión que tú seguramente vas a entender bien. Y curiosamente, y es algo que, vamos, a mí me gusta o prefiero que haya sido así, hemos estado peleando en el límite, ¿no? Al principio fue deficitario, contábamos con ella, hacía falta conseguir usuarios, luego hasta que surgieron las redes sociales, el boom de las redes sociales, aumentó mucho el número de usuarios y parecía que íbamos a tener un buen negocio. En aquel tiempo yo incluso me planteé formar un equipo de trabajo mayor, avanzar más rápido, no sé, ofrecer más juegos, ofrecer más prestaciones, ofrecer... No llegamos a dar ese paso básicamente porque hubiera supuesto entrar, vamos, o asumir un rol que no era el que quería yo. O sea, a mí me gusta, bueno, lo que te decía antes, hacer ese trabajo de artesano, me gusta programar y, digamos, bueno, para mí es un poco como hacer un puzzle, ¿no? Me pongo mi propio proyecto y lo voy lo vamos completando, ¿no? No voy a hablar solo por mí mismo porque al final somos un equipo pequeño, pero somos un equipo, ¿no? Y realmente hacer un equipo de trabajo mayor implicaba tener que asumir más un rol de gestión, de liderazgo, y es algo que no me apetecía hacer, ¿no? Claro. Y más vale que no di ese paso porque luego vimos que es en parte porque, bueno, una cuestión tecnológica y sobre todo digamos que con el boom de las redes sociales la posibilidad de captación de usuarios se redujo y entonces no teníamos tampoco aquí no tenemos, el nicho no es tan grande, no ha seguido creciendo, ¿no? El nicho se mantiene, el nicho de usuarios que realmente quieren dedicarle mucho tiempo y han surgido más webs que ofrecen un servicio similar, más competencia, y entonces pues nos mantenemos en equilibrio. Económicamente nos mantenemos en equilibrio y te decía que casi prefiero que sea así, pues porque, quiero decir, yo no tenía la ilusión de, digamos, jugar a los negocios, ¿no? A encontrar algo que supusiera obtener un gran beneficio económico y ya está, sino más la ilusión de seguir trabajando en ello, de poder haberme dedicado profesionalmente al proyecto que me hacía, por el que sentía ilusión. Sí, lo que dices, al final un proyecto personal, artesano y que te ha permitido tener la carrera profesional, ¿no? que tú has querido. O sea, al final has adaptado tu ambición personal al ámbito profesional, ¿no? Y has hecho pues eso, lo que has querido, ¿no? Con tu carrera. Sí, y yo creo que es complicado porque evidentemente si arrancas con un proyecto de este estilo, algo novedoso en Internet, pues lo normal es que te ocurra que vayas por uno de los dos extremos, ¿no? O te va muy bien o tienes que abandonarlo. Es curioso porque también, lo que decía, durante estos veintitantos años, los dos servicios web más correlacionados con el nuestro, como más, no voy a decir parecidos porque tenían un estilo distinto, pero bueno, servicios de juegos tradicionales en el ámbito castellano parlante y que más usuarios han captado, transmitían, digamos, esta intención de comerse el mundo un poco, ¿no? De vamos a Sí, conseguir del muchos bombazo, usuarios, ¿no? veías que había detrás una gran inversión, en poco tiempo una gran inversión de trabajo, de publicidad, y con el tiempo, sin embargo, o no han seguido o ves que se han ido arrinconando, que no han evolucionado, ¿no? Y es curioso, supongo que es un ámbito en el que es más coherente, ¿no? Un poco también en relación al tipo de usuario, ¿no? Y que sea un nicho más o menos estanco, ¿no? O que no varía Sí. mucho. Entonces creo que este planteamiento más artesanal, más conservador desde ese punto de vista, ¿no? De vamos poco a poco y no pretendemos comernos el mundo, sino y poniendo ilusión
en lo que hacemos, ¿no? En que funcione bien y entonces yo creo que eso funciona. También, una de las cosas que tú planteabas respecto a la información que podría dar, ha habido muchas labores que te diría, bueno, aquí he perdido el tiempo, ¿no? Muchas cosas que me hacía ilusión desarrollar o cuestiones que, no sé, más desde el punto de vista, digamos, el tópico del ingeniero, bueno, no es que yo me ponga ese adjetivo, pero de querer perfeccionar las cosas, que funcionen muy bien, de ofrecer opciones adicionales. Muchas veces he visto que podríamos haber prescindido de muchas tareas. Realmente, en nuestro caso, el ofrecer simplemente jugar de manera sencilla, intuitiva, a los juegos más fáciles y no pretender abarcar todo el mundo de los juegos tradicionales y esto, eh, podría haber sido más eficaz, ¿no? O sea, yo hay muchas cosas que las he hecho por ilusión, porque me parecía que podían ser útiles, que iban a gustar a los usuarios y tal, y luego te das cuenta que en realidad, y creo que es algo que además ocurre con cualquier proyecto, incluso los proyectos que más éxito tienen en Internet, ¿no? Que con una versión básica, pero eficaz, útil, consiguen comerse el mundo. No sé, podría nombrar Facebook o Google o esto. O sea, consiguen ser virales y un gran éxito con algo que en realidad todavía no está muy depurado. Y luego, sin embargo, el trabajar en ello, el ir mejorando, el conseguir esto, no se traduce en conseguir más usuarios, ni siquiera en la percepción por parte de los usuarios de que aquello funciona mejor, ¿no? Es muy Lo difícil. que, También es muy lo que difícil dices, valorar ¿no? a priori qué es lo importante o qué es lo que va a funcionar bien y qué es lo que no va a funcionar. Claro. Que también te habrá pasado cosas que pensabas que igual no iban a funcionar que han acabado funcionando. O igual lo que dice al final es hacer cosas simples que funcionan y que al usuario le gusta, ¿no? Porque igual lo que dices, si en vez de hacer un catálogo, no sé cuántos juegos tenéis, ¿eh? Me lo invento, 200 juegos, si hubieseis hecho solo 5 durante 20 años, pues igual habría sido más eficaz. Pero, o sea, al final no sabes, ¿no? Hasta Sí, que no pruebas. sí, sí. Pero bueno, por otro lado, para mí forma parte de la aventura las sorpresas que te puedes llevar respecto a esto, ¿no? Te pongo un ejemplo. No tantos como 200, pero sí podría decir de 100 juegos. No sé, también en distintas versiones y en una versión incluíamos unos juegos, en otra otros. Pero bueno, sí podemos hablar del orden de un centenar de juegos distintos. Y por ejemplo, el juego de las damas. Yo en su momento, me tengo que remontar a 25 años atrás, empezamos a estudiar todas las versiones del juego de damas que se juegan en el mundo, porque bueno, aquí conocemos las damas españolas, cómo se juega el juego de damas en España, pero hay otro que es cómo se juega en Francia, cómo se juega en Italia, cómo se juega en Turquía, cómo se juega, y básicamente había 10, 15 versiones diferentes con las reglas muy establecidas. Entonces, yo decidí programarlos todos, que eso no existía en Internet, ¿no? Un sitio web que ofreciese la posibilidad de jugar a todas esas modalidades de dama. Con el tiempo nos dimos cuenta que de esas 10, 7 no jugaba nadie, ¿no? Tal vez porque algunas de ellas ya se ofrecían en otros sitios web que ya habían conseguido éxito, pero sin embargo, por otro lado, descubrimos un nicho de usuarios que todavía mantenemos y que nos sorprendió mucho, ¿no? En concreto, usuarios de Turquía y bueno, normalmente de Turquía, Kuwait y de países de Medio Totalmente Oriente, ¿no? inesperado, ¿no? Y que sí, porque el juego lo llaman dama, de las damas turcas, que tienen unas normas muy diferentes al jugar sobre un tablero similar de 8x8 el de ajedrez y las damas españolas, pero unas normas muy diferentes que yo simplemente lo conocí a través de internet y de allí nos empezaron a llegar usuarios y todavía tenemos, no es un sector muy numeroso, pero tenemos usuarios posiblemente muy mayores también, de hombres mayores, que juegan ese juego y que veías que, bueno, habían encontrado un lugar donde practicar su afición que no lo tenían en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, de pronto, son las sorpresas que te ofrece y es algo que nos parece divertido, a mí por lo menos me ilusiona, ¿no? De pronto
estás intentando muchas cosas diferentes y de manera inesperada has encontrado un sector de usuarios. Algo parecido nos está ocurriendo ahora, por ejemplo, con el dominó cubano. Nosotros pusimos, pues, leyendo las normas y tal, en principio pusimos el dominó tal como se juega en España, y en la nueva versión, la versión que pusimos en marcha hace 3-4 años, incluimos el dominó tal como se juega en Venezuela, que es muy parecido a como se juega aquí, y tal como se juega en Cuba, que es bastante diferente, sobre todo por el tipo de piezas y fichas. Y ahora, por ejemplo, tenemos un sector de usuarios que nos llegan desde Florida y Cuba y, bueno, no sé, pues tenemos varios cientos, tal vez un millar de usuarios que Joder. habituales que llegan de allí, ¿no? Y que se ponen en contacto y que nos dicen, oye, esto no se hace así o sí se tiene que hacer Sí, y es curioso. Son como, bueno, este tipo de sorpresas, ¿no? Forma un poco sí, lo que has parte dicho, de la parte de la aventura de estar aventura, sí. desarrollando esto, ¿no? Justo lo que dices, ahora estoy viendo que los dos juegos que más están jugándose, o sea, el dominó es el juego más popular ahora mismo, seguido por el parchís y luego el chinchón, pero vaya, el dominó con diferencia es el que más están jugando ahora mismo. Sí, básicamente tenemos tres familias de juegos que el número de usuarios que tienen son bastante similares, que son dominó, parchís y juegos de cartas. Juegos de cartas son más cantidad de juegos diferentes y dominó y parchís son, bueno, hacemos una distribución por modalidades, pero según qué tipo de juego, bueno, ahí podía contarte mucho, pero bueno, en definitiva son esas tres familias de juegos. También ofrecemos juegos pues tal como te comentaba, de damas, ajedrez, eh, solitarios, pero claro, son otro tipo de juegos que ya tienen mucha oferta en Internet y entonces no, en nuestra web no hemos conseguido tantos usuarios. El ejemplo Claro. del ajedrez, ¿no? Si alguien me viene preguntando, oye, yo quiero jugar al ajedrez, tu página web, Ludoteca es un buen sitio para eso, yo diría, pues si realmente eres muy aficionado al ajedrez, búscate otro sitio, ¿no? Y evidentemente, pero bueno, eh, esto forma parte de lo que yo quería ofrecer, ¿no? Un sitio donde entras y lo mismo, o sea, además, tal como tenemos creado el sitio web, tú entras y dices, voy a jugar. Y lo mismo te puedes encontrar una partida de ajedrez, que de dominó, que Claro. de chinchón. Y en el momento decides, ahora me apetece esto y inmediatamente después esto otro. Era algo que me hacía ilusión. Volviendo al Y origen de por cómo hobby, surgió por esto, tu pasión propia. sí, el hecho de a mí me gustaba jugar a distintos juegos, ¿no? No sé, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, teníamos la tradición de jugar a la canasta. Ahora ya lo hemos ido abandonando, pero bueno. Y entonces cada vez que había una reunión, después de comer, se jugaba a la canasta, ¿no? Y había un momento que decía, vamos a jugar algo diferente. También un poco el diseño de Ludoteca va en esa línea, ¿no? Si te gusta jugar a cosas muy diferentes, es el sitio ideal porque entras y tienes ya una lista con partidas abiertas de distintos juegos, ¿no? En la práctica la gente suele funcionar más voy a jugar al dominó, voy a jugar Sí. al parchís Lo, y esa es una lo que has necesidad comentado antes, que ¿no? no Que es tan... no es tanto descubrimiento, sino voy a tiro hecho al juego que quiero jugar y luego igual de vez en cuando sí que descubro algo nuevo. Claro. Llevamos ya casi hora y 10 hablando y por ir un poco cerrando la conversación, sí que me gusta hablar con todos los invitados sobre el tema de dinero, por ejemplo. Entonces, en vuestro caso, el proyecto, echando las cuentas, has comentado que tenéis como 10.000 usuarios registrados y con una cuota de 19-20 euros al mes, esto me da como 190.000 euros de facturación. No sé si es esas cifras, eso hay que sumarle publicidad o cuánto Sí, podéis estar facturando al año. sí, si sumas publicidad, te he dicho un 10%, pues efectivamente estaríamos del orden de los 200.000. Sí. Claro, que al Somos un final es equipo un... de 3 personas, más los gastos, más la parte bueno, hablando de publicidad antes, tenemos un gasto publicitario de promoción. Antes de empezar, te he comentado que nunca había hecho una entrevista o un podcast de este tipo
Y es algo que no hemos buscado porque en su momento llegamos, o yo por lo menos llegué a la conclusión de que la publicidad offline, que la promoción, publicidad o la promoción, evidentemente hemos valorado muchas posibilidades, ¿no? Y en su momento pensábamos, bueno, vamos a dirigirnos a la prensa escrita, para conseguir espacios de publicidad o de que se hable de nosotros, ¿no? Y las pocas veces que ha habido alguna referencia que se han puesto, no sé, por ejemplo, te puedo poner el caso del Heraldo de Aragón. Una vez se pusieron en contacto porque estaban buscando, ya habían visto que se podía jugar al Guiñote, que es un juego muy típico de Aragón, ¿no? Y entonces nos hicieron una pequeña entrevista o algún otro caso similar. Hemos visto que eso normalmente no se ha traducido ni en registros, ni en accesos, ni en... O sea, la gente que llega a conocer nuestro sitio web por medios offline o aunque sea la prensa también online, es muy escasa. Realmente los usuarios que acabamos fidelizando son aquellos que entran en Google o entran en un buscador, entran esto y buscan parchís o buscan dominó o buscan dominó online o que quieren jugar, que van con esa decisión concreta y entonces lo que tenemos es hacemos una inversión de publicidad online, que yo a veces también la pongo en duda de hasta qué punto es eficaz porque realmente eh, aquellos usuarios que permanecen más en el tiempo son aquellos que hacen una búsqueda específica, no aquellos que se encuentran con un anuncio, Que no van a lo primero sino que sale, aquellos que ¿no? ya Que han manifestado una intención de yo quiero buscar este juego. Aquellos son los que normalmente permanecen más tiempo. Pero bueno, esto te lo estaba contando en relación a de que dentro de los gastos que tenemos, pues básicamente es para quienes estamos trabajando en ello y también la publicidad y la infraestructura. Entonces, efectivamente, estamos en ese orden de números que has dicho. Hemos pasado por épocas que teníamos más ingresos, allá por el 2010, sí, antes de y las redes épocas en las sociales, que ¿no? hemos andado con dificultades hemos tenido que utilizar las reservas que teníamos y a lo largo del tiempo pues más o menos estamos en una situación de equilibrio. Yo Claro, cuando te decía que había trabajado en la administración, a veces pienso, pues tal vez hubiera tenido una vida más cómoda desde el punto de vista económico, más segura, más esto, pero evidentemente el hecho de haber desarrollado mi proyecto, eh, me, vamos, estoy más satisfecho por ello. claro. Y probablemente te has divertido más. Sí. Y al final ahora tienes un proyecto que pues, factura 200.000 euros al año o algo más y que probablemente con poco mantenimiento casi pueda generar ingresos pasivos, ¿no? Porque ya está, digamos, la mayoría desarrollado. No lo sé. Supongo que es difícil, ¿eh? Porque hay una serie de labores eh, que hay que hacer. O sea, siempre están surgiendo pequeñas cosas que hay que ir solucionando, eh, adaptarse tecnológicamente, hay que hacer una labor de atender a los problemas de los usuarios, de las incidencias con medios de pago, con desconexiones, Entonces, yo diría que actualmente por la mitad del trabajo, de la labor que desarrollamos del trabajo es desarrollo nuevo y la otra mitad es trabajo sobrevenido por el mantenimiento, ¿no? A grandes Atención. rasgos, ¿eh? No lo sé. Y yo supongo que en caso de... A veces yo lo he pensado, ¿eh? Digo, bueno, yo dentro de poco me jubilaré y realmente podremos seguir manteniendo con la inercia de esto y generando los mismos ingresos. Pues supongo que es difícil. No, es como, no sé, como un inmueble Sí, un que relevo lo tienes que generacional, ¿no? De un mantener, ¿no? negocio. Claro. Tienes que estar trabajando en ello. Es difícil de valorar. Sí, Sí, es verdad totalmente. que muchas veces he pensado, durante los últimos años hemos generado más ingresos, hemos generado los ingresos en gran parte gracias al trabajo anterior, ¿no?
Claro, que al final estáis Bueno, recogiendo sí, los frutos eso de ya lo venía sembrado. implícito. Tuvimos que apretarnos el cinturón para luego poder eh, salir adelante. Y una última pregunta. ¿Qué consejos o qué le dirías a alguien que está pensando en arrancar un proyecto online ahora en 2024? Me resulta difícil. Yo podría decir, podría dar consejos muy genéricos del tipo de que tiene que ser algo que te ilusione, pero es muy obvio, ¿no? Creo que es mucho más difícil ahora, ¿eh? Yo mismo, bueno, también, evidentemente, yo no soy el mismo que hace 25 años, ¿no? Me ponía menos barreras, ¿no? Pero creo que también es más difícil. Hay menos camino que explorar, ¿no? Crear algo nuevo o algo que no esté de una manera u otra ya, que no se haya, que no haya surgido, que no se esté sirviendo, es muy difícil. Al menos, claro, con lo que yo estoy, te puedes servir creo que no se puedes montar un comercio online, pero utilizando herramientas que existen. Entonces, claro, con la perspectiva que yo tengo de programar algo que no exista, lo veo muy difícil. Y además, cuando pienso en proyectos nuevos, pienso en crear algo gratuito por ilusión. Es decir, bueno, ya está, ya tengo lo que tú decías, puedes de alguna forma mantener esa inercia y de hecho es algo que me planteo, de decir, bueno, pues una vez hay una serie me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, en nuestro caso, una serie de tareas pendientes, una serie de mejoras en nuestra página web, como lo que te decía, o, por ejemplo, la app que estamos ya ultimando, que vamos, pues una vez que acabemos con eso, una vez que acabemos con un sistema de torneos que también estamos creando, o alguna tarea adicional o algún nuevo juego, mi idea es dejarlo ya estabilizado y me gustaría hacer un proyecto diferente, de juego, de algo diferente, todavía tengo esa ilusión, pero de forma que me pueda despreocupar de obtener ingresos. Es lo que me gustaría hacer, ¿no? Poderme permitir ese lujo. No creo que pueda llegar a hacerlo, pero realmente crear algo pensando de antemano que tienes que monetizarlo, me parece muy complicado. O sea, creo que tienes que tener un soporte por detrás o tienes que tener asumido que es como echar una moneda al aire, ¿no? Y tal vez pueda funcionar, pero tal vez... y no sé, no tengo consejos válidos. Pero yo creo que ya has dicho bastante, ¿no? Al final yo creo que es un reflejo de tu proyecto el arrancar algo por pasión y realmente porque te gusta y que luego si da un valor añadido los usuarios, pues luego ya encontrar la vía de monetizarlo, ¿no? Pero empezar algo, pues eso, que realmente porque te gusta y nace de tu propia inquietud y de tu propia curiosidad. Yo creo que ese es un consejo muy valioso. Espero que sí, lo sea. Seguro que sí. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muy interesante. Dejaré, para los que quieran visitar vuestra web, dejaré los enlaces en la descripción del episodio y ahí pueden entrar a ludoteca.com y jugar al juego que quieran. Gracias. Pues muchas gracias.